Investigación que compromete a Pedro Pablo Kuczynski con un conjunto de pagos efectuados por Odebrecht, que bien podría llamarse el caso Westfield Capital, por el nombre de una de las empresas del presidente que recibió fondos de la firma brasileña. Todavía hay inconsistencias, vacíos y explicaciones incompletas. Ahora se va a sumar un elemento más en esa lista de hechos que aún no se concilian con la completa verdad. Un pago de Odebrecht que no aparece. $1 millón que no está, que no cuadra. Como contamos la semana pasada, en el año 2004, Odebrecht contrató a Westfield, la empresa del entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, para que le preste asesoría en la obtención de fondos y en la emisión de bonos para financiar el proyecto Trasvase Olmos, el túnel trasandino de 19 kilómetros que sirve para trasvasar agua desde el río Huancabamba, Piura, hasta los valles de Olmos, Lambayeque. Este proyecto había sido adjudicado por el gobierno a Odebrecht. La asesoría empezó en marzo del 2004 y en marzo del 2006 Odebrecht lanzaba al mercado financiero bonos por $100 millones. Por sus servicios, según el contrato, Westfield ganaría una comisión fija de $50.000 y comisiones de 2% en total por la colocación de los bonos. El 2% de los 100 millones de bonos emitidos resultaba $2 millones, que sumados a la comisión fija arrojaban un total de $2.050.000 de ganancia. El Banco de Crédito del Perú firmó conjuntamente conmigo el mandato de asesoría financiera. Entonces, usted o cualquiera podría pensar que el Banco de Crédito se iba a prestar para una jugarreta de la naturaleza que se quiere describir. Westfield, es cierto, no estuvo sola. Prestó la asesoría conjuntamente con el Banco de Crédito. Así que ambos se dividieron las ganancias a la mitad, $1.025.000 para cada uno. Sin embargo, aquí empiezan los hechos que de momento no cuadran. En el registro de pagos hechos por Odebrecht a Westfield Capital, que la brasileña remitió en diciembre pasado a la Comisión Lavallato del Congreso, solo se consigna el pago por la comisión fija y otros reembolsos menores por gastos operativos. Del $1 millón no hay rastro. Odebrecht no ha querido responder a nuestros pedidos para aclarar este hecho. Gerardo Sepúlveda y el presidente Kuczynski tampoco, a pesar de nuestros requerimientos hechos semana tras semana. Tampoco los asesores legales del presidente. Por correo electrónico, el BCP sí respondió, de esta forma. En un primer correo de respuesta enviado el viernes, dijo que ambos, Westfield y el BCP, cumplieron con la asesoría hasta el final. Si así fue, ¿por qué el pago del $1 millón no está entonces registrado en el reporte enviado por Odebrecht a la Comisión Lavallato? En un segundo email, el BCP señaló, esta vez, que durante la asesoría por Trasvase Olmos, First Capital tomó el lugar de Westfield en la operación y que la persona que en ambos casos continuaba brindando los servicios por ambas empresas era el señor Gerardo Sepúlveda, quien, a decir del banco, tenía una expertise personal importante para realizar estos servicios. Es decir, como si fueran parte de lo mismo, First Capital ejecutó el contrato que fue firmado por Westfield. Y lo que aún no está claro es si también cobró la comisión que le correspondía a Westfield. Para no trabajar paralelamente y no dar signos visibles de las operaciones, simplemente se trabaja aparentemente como que son dos empresas absolutamente diferentes. Y aparentemente eso es difícil individualizar las responsabilidades, como en este caso. En este momento volvemos, tú te pones en la otra parte y yo en la otra. O sea, cambiamos las posiciones nada más. Entonces entra uno y sale el otro y comienzan a trabajar en la misma dimensión y se alternan de manera permanente, ¿no? Esto, al contrario, demuestra que no son negocios separados. En el reporte de pagos de Odebrecht remitido al Congreso, también figura que la constructora brasileña hizo 4 pagos a First Capital por $1 millón. 3 de estos pagos entre abril y agosto del 2006. Algunas semanas después de la emisión y colocación de los $100 millones de bonos para Trasvase Olmos, que fue en marzo. El concepto del pago, según el reporte de Odebrecht, es precisamente el de comisión por aquella millonaria emisión. ¿Es esta la ganancia que debía recibir Westfield o es otra? ¿Quiénes son los que brindan la asesoría financiera? Son First Capital y Westfield.
ha quedado absolutamente demostrado y no ha sabido cómo responder Pedro Pablo Kuczynski respecto a Westfield. Pero en el caso de First Capital ha negado en 1000 idiomas. Sin embargo, hoy estamos demostrando aquí que First Capital es parte integrante de Latinoamérica. Sí. Como hemos señalado aquí, Sepúlveda ha afirmado que Kuczynski no tuvo ninguna intervención en sus negocios privados y que su rol como ministro de Estado fue irrelevante. Yo soy un individuo. Yo representé a Westfield Capital en esta transacción. El éxito de lo que yo estaba haciendo no dependía en ninguna medida de un quehacer del gobierno. Que el señor Kuczynski haya sido ministro no iba a cambiar la tasa de interés de los bonos ni iba a aumentar la demanda. Para nada. No tenía ninguna injerencia en qué resultaba de la operación. También es cierto que Odebrecht pudo emitir esos bonos gracias a que contó con una garantía de 401 millones de dólares aprobada por el gobierno de Alejandro Toledo. Este fuerte respaldo de 4 veces el valor de los bonos fue autorizado con este decreto firmado por Toledo, por Kuczynski, que era premier, y por Fernando Zavala, ministro de Economía. Pero, ¿cómo llegó Sepúlveda a convertirse desde el año 2004, a sus 39 años, en un importante asesor financiero para los más grandes proyectos públicos y concesiones a cargo de Odebrecht? A mí me buscó Odebrecht. Yo soy el que gestionó el contrato, yo soy el que firmó el contrato y el que prestó el servicio. Dice Sepúlveda, a mí me buscó Odebrecht, refiriéndose al primer contrato que asesoró, el proyecto Trasvase Olmos. Lo que indica el BCP es que fue un cliente anterior al que le hicieron asesoría financiera y emisión de bonos, el que los recomendó ante Odebrecht. BCP y Westfield trabajaron juntos por primera vez para un cliente distinto de Odebrecht, cliente que les recomendó prestarle servicios de manera conjunta. Dado que resultó positiva esa experiencia, se continuó con ese trabajo conjunto para otros clientes, le respondió el BCP a Cuarto Poder. Dicha asesoría, señaló el banco, fue para el consorcio TGP, transportadora de gas del Perú, la encargada de transportar el gas del lote 88, del gas de Camisea hasta la costa del país. Este es el aún inédito acuerdo entre el BCP y Westfield por un lado y Transportadora de Gas del Perú por el otro, suscrito el 7 de julio del 2003. El primer punto dispone que TGP compromete al consorcio consultor, es decir, el BCP y Westfield, como su único y exclusivo asesor financiero de bonos nacionales peruanos por un monto de hasta 225 millones de dólares y a un financiamiento bancario nacional calculado en 75 millones de dólares. En total, 300 millones de dólares. En el acuerdo no hay ninguna firma del representante de Westfield, solo de los representantes del BCP y de Transportadora de Gas. Pero en el ya famoso brochure confidencial de First Capital, la empresa de Gerardo Sepúlveda, en la página donde se cuenta la experiencia de First Capital, se señala que esta fue asesor financiero, colíder en la Transportadora de Gas del Perú, TGP, en una emisión pública de bonos por 350 millones de dólares para financiar el gasoducto de Camisea. Curioso, pues dicha asesoría fue hecha por Westfield, de Kuczynski, y no por First Capital. Un indicio más de que eventualmente una empresa, Westfield, firmaba y la otra, First Capital, ejecutaba y tal vez cobraba. En el año 2003, el actual presidente de la República había dejado de ser ministro de Economía. Recién volvería a ese portafolio en febrero del 2004. Pero por ese entonces, un exministro de Energía y Minas del gobierno de Valentín Paniagua, Carlos Herrera Descalzi, así como el actual congresista Manuel Dahmer, denunciaron que como ministro, PPK favoreció la explotación del gas de Camisea porque en el proyecto energético participaba la empresa norteamericana Hunt Oil, del multimillonario Ray Hunt, a quien Kuczynski había asesorado. Resulta interesante esta declaración que dio el mismo Kuczynski en la campaña electoral de 2011. En el 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías, una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón, ¿no? Dicen que yo firmé los contratos de gas, que yo diseñé los contratos de gas. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces yo los ayudé a levantar la plata
en el mercado local aquí, con las AFPs y los bancos. Y a Hunt le diseñé una estrategia para que financiara su proyecto. Francamente, si yo no hubiera estado ahí, yo no creo que estaría camisea. Se refería Kuczynski a la asesoría que dio Westfield a TGP, de la cual era parte Hunt Oil. ¿Quién hizo finalmente la consultoría? ¿Westfield o First Capital? ¿O ambas a la vez, como al parecer ocurrió con Trasvase Olmos? Para entonces, año 2003, Sepúlveda tenía 38 años y hacía 2 que se acababa de independizar, según ha dicho, de PPK y de fundar a sus 36 First Capital. Apenas 10 años antes, en 1993, Kuczynski se lo había llevado de Chile a Estados Unidos para enseñarle los secretos del negocio financiero. Él me invitó a trabajar con él a Estados Unidos el año 93. Puedo reconocer a Pedro Pablo como uno de mis mentores, principalmente en el mundo de las finanzas internacionales. Me dio espacios, me juntó con gente de alto nivel, me dio oportunidades, me corrigió cuando yo estaba aprendiendo, me mandó a estudiar inglés. La relación siempre ha tenido la misma connotación. Todavía nadie ha dicho por qué para conseguir fondos en los mejores bancos del mundo, estas grandes compañías como Odebrecht o el consorcio TGP, con millonarios megaproyectos a cuestas, no contrataron primero a First Capital, del ya independizado y experimentado Sepúlveda, y recurrieron más bien a Westfield Capital, que era la empresa del ministro Kuczynski. Westfield Capital y First Capital, las empresas de Kuczynski y Sepúlveda, ¿han ido por caminos separados o más bien han compartido los negocios con Odebrecht? Hay un dato hasta hoy desconocido que podría darnos alguna pista más. En el ya comentado contrato entre Odebrecht y Westfield Capital con el BCP para la emisión de bonos para financiar Trasvase Olmos, aparece la firma de un antiguo ejecutivo del Banco de Crédito llamado Andrés Milla Comitre, un economista experto en temas financieros que años después se fue a trabajar para First Capital y luego para Odebrecht. Cosas curiosas. Lo interesante es que en este currículum de Milla Comitre, encontrado en la página web del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios de Colombia, se lee que el economista fue socio y fundador de la oficina de representación en Perú de First Capital Partners, la empresa de Sepúlveda, y agrega el mismo currículum que First Capital es el brazo de banca de inversión de Latin American Enterprise Fund Managers, es decir, la empresa de PPK y sus socios, afincada en este edificio de Miami, Florida. Que First Capital sea el brazo financiero de la empresa de PPK es un dato revelador que nos dice que por el momento los hechos aún no se concilian con la verdad. Una cosa parecería manifestarse por lo pronto, al menos en los proyectos Olmos, Interoceánica Sur y el del transporte del gas de Camisea. Westfield obtenía y firmaba los contratos, pero First Capital los llevaba a la realidad.